El tema de hoy es la lectura en la biblioteca. ¿A qué me refiero con leer en la biblioteca o la lectura en la biblioteca? Esta actividad o escenario que se le presenta usualmente a los estudiantes de pregrado, y me refiero específicamente a los de pregrado porque es la primera experiencia para ellos al enfrentarse a este escenario cargado de simbologías tanto históricas, intelectuales y humanistas. ¿Por qué tanta importancia en mencionar estas categorías y elevarlo a un discurso así? Pues de manera personal encontré en la biblioteca y en las múltiples bibliotecas que he visitado esta capacidad sensorial de poder percibir los escenarios como algo, como un ritual así, como se ha mencionado en este canal, un ritual tipo la Biblioteca de Alejandría, porque el libro contiene información y va a depender pues de la temática, los libros en cada estante, esta ciencia denominada bibliotecología, que es la administración y la codificación de los textos, de tal manera que el usuario, en este caso, tal como lo explica esta ciencia de bibliotecología, el usuario tenga acceso de una manera más sencilla y ágil al tomar el libro que necesite de acuerdo a la carrera que esté estudiando. Cuando nos referimos a la universidad, es decir, a la biblioteca que está dentro de una universidad o un centro educativo que ofrece carreras de pregrado. Esta carga simbólica y esta carga también intelectual que puede incurrir en todas las carreras, tanto de administración como de humanidades y de ciencias, pues provoca esta admiración. Y ahora que lo pienso mejor, podría ser un efecto psicológico o como un ambiente psicológico dependiendo de la carrera. Porque el que estudia humanidades podría encontrar esta carga simbólica y emocional y sentimental. Y podrían ocurrir varias etapas del usuario que estudia o del estudiante que está cursando la carrera de humanidades. Porque en el primer año, en pregrado, se le va instruyendo al estudiante cómo funciona la universidad, son los primeros cursos, que es, por ejemplo, las normas estas de referencia APA, y se le dan talleres y cursos de cómo funcionan las instalaciones, cuáles son las políticas de comportamiento y cómo se puede tener un mejor protocolo, una ética e incluso también una moral, conductas y reglas y conductas para una convivencia apropiada, asertiva y correcta dentro de una institución como lo es una universidad. De tal forma que aunque el estudiante en este momento desconozca lo que es la materia de bibliotecología, y es muy probable que lo desconozca incluso cuando se gradúe de la carrera, a menos que sea muy curioso en cuanto a este tema y decida realizar una monografía. Pero, por ejemplo, yo encontré este término en un curso digital que se refería al tema, bibliotecología. Y así recurrí a este material para la presentación de hoy. Pero los estudiantes de primer año en pregrado de una carrera de humanidades, llámese sociología, llámese filología o literatura en general, va a entrar a este escenario cargado de simbología y es probable que encuentre ese efecto de admiratio y de imitatio también, porque querrá imitar a lo poco que ha leído. Tal vez ha leído en la secundaria a los españoles como Pío Baroja o Miguel de Unamuno, y puso mucha atención a la biografía de estos dos destacados escritores y autores españoles, podrá encontrar la solemnidad y esa carga simbólica
que se le ha dado a los textos y al ejercicio de la escritura, del conocimiento, y también pues de los escenarios donde se colocan los textos. Esto es de suma importancia para el estudiante, en especial el estudiante de humanidades, porque tendrá la correcta disposición o la orientación simbólica de ejercer esto como una vocación tanto profesional y también de una manera humanística que le permita reconocerse como un académico, como un investigador, como un docente, que ese es el área de oportunidad para este tipo de carrera en pregrado. Ser un divulgador de ciencias también, no propiamente explicar algún término o ejecución científica, es decir, no hacer la ejecución científica, pero sí promover o divulgar la ejecución científica. Por ejemplo, hacer una tesis de los rayos gamma. Él no estará expuesto a un laboratorio para hacer esto, a menos que tenga esta vocación como Giorgio Vasari. Pero al contrario, pues en vez de ir a los talleres o los ateliers de los pintores, el estudiante de humanidades tendría que ir a los laboratorios de física para explorar cómo funciona la investigación de rayos gamma y así procederá de una mejor manera en sus investigaciones. Bueno, será dependiendo de los tutores, pues esta es una reflexión ya pues más como una reflexión madura de la actividad o de la vocación humanística. De tal forma que el estudiante de pregrado, en este caso de humanidades, encontrará este efecto de admiratio en los estantes y es muy posible que tenga esta capacidad narradora o creativa porque, como mencioné, los que tienen la vocación para estas carreras tienen esta carga simbólica en su discurso o en su narrativa de estudiar y escuchar y atender a lo que han leído en el pasado o en sus experiencias familiares, si hubo libros, si hubo intelectuales o artistas en general. Entonces atenderá a esta carga simbólica y será guiado a esto, esta visión y sentido que su cerebro ha recreado para encontrar un disfrute, un gozo y un placer en las estanterías. Y entonces va a caminar de acuerdo a los guías de la biblioteca y él podrá ver los títulos en cada espacio, literatura inglesa, literatura española, italiana, y de cada tipo de país y de nación encontrará los géneros, la época, siglo XV, XVI, Renacimiento y así, romanticismo. Y entonces el estudiante podrá ir aprendiendo y ejerciendo esta mecánica que es también bien orgánica, porque su cerebro a través de los sentidos va a aplicar una neuroplasticidad para encontrar, como dije, y también lo menciona pues nuestro estimadísimo filósofo y español Ortega y Gasset, encontrará esa apreciación, esa admiratio, esa sensibilidad por el texto, el libro. Y bueno, esta es como una introducción de lo que el estudiante va a encontrar en su primera experiencia dentro de una biblioteca y damos por sentado que podría tratarse de una biblioteca así como en Berlín, grandes bibliotecas donde hay aglomeraciones de textos, estantes, edificios repletos de estantes con libros, con el fin de hacer investigaciones, con el fin de promover una institución eh, literaria y promover la administración de la bibliotecología como ciencia de esto mismo, de la administración de los libros dentro de una biblioteca. El estudiante tendrá acceso ilimitado y también a los servicios ilimitados, como prestar los libros con su identificación personal, también como tener todos los libros que él quiera a su disposición, ir con un carrito, ponerlos en una bandeja y así trasladar los libros, que es como que alguien que tiene conciencia, por ejemplo, de la Reforma Protestante, hablamos de Martín Lutero, que en 1517 empieza la reproducción de los textos con la ayuda de la imprenta. Esto sucedió con Wittenberg. Entonces, esto sería alguien que tenga una conciencia del valor de poder tomar un texto con una pasta suave
o incluso podría encontrar un texto de pasta dura que podría ser de una época en especial, 1920, hablaríamos de un texto, por ejemplo, de William Faulkner, que a la gente gusta, la lectura de William Faulkner, en estas ediciones de pasta dura, se ve bastante vintage, clásico. Entonces, la conciencia de un lector al entender la importancia de tener estos textos al alcance, así tan sencillo como tomar a Hemingway, a Faulkner, a dos pasos, a cualquier autor norteamericano, y si incluso tiene pasión por la literatura española o latinoamericana, puede tomar a Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, a Cortázar, a Carlos Fuentes, y desconocer la profundidad o la carga simbólica, emocional e histórica de lo que significa poder tomar los textos de esta manera y simplemente llevarlos a su mesa, donde es el fin, y para poder dedicarse a la lectura metódica y sistemática que cambiará su vida. Evidentemente, termine o no la carrera, la experiencia es única, es como ir a la Capilla Sixtina y estar ahí y presenciar por primera vez estos hermosos murales. Entonces, igual, la experiencia será bien particular para el usuario a nivel psicológico, emocional. Será un evento emotivo para cuando tenga que contarlo o recordarlo a la edad madura de alrededor de 30, 40 años. Recordará con mucho aprecio y en definitiva lo recordará muchísimo si se dedica a la vocación de pedagogo, investigador o escritor incluso, en cualquier rama de las humanidades. Entonces esta experiencia de tomar los textos, aunque no sea el usuario tan consciente de la carga y significado de la historia de la humanidad, así como que vaya a pensar que Martín Lutero empezó a publicar la Biblia en alemán, traducida de latín, y así en textos y en hojas, con la ayuda de la imprenta de Gutenberg, sería ya bastante interesante. Pues el tipo, el usuario, el estudiante sería alguien que tiene una intención de vocación a esto, aprecio y sensibilidad a la educación y a la apropiación de esta cultura literaria, porque al final también es parte de la humanidad. La humanidad no pudo haber llegado a esta época de tecnología si no hubiera sido por investigadores eruditos que eran copistas, gramatólogos, y que tenían altas capacidades de voluntad, porque vieron que Europa, en esta época del Renacimiento, incluso tardío en Europa, pues había mucho por hacer, había mucho por investigar a nivel filológico, porque el lenguaje les permitía interpretar la ciencia. Entonces, un mejor lenguaje a nivel así filológico les permitía verter sus pensamientos en la hoja de una manera más sencilla, que pudiera explicar lo que estaban realmente, eh, el fenómeno, como diría Kant, el fenómeno que podían percibir con sus sentidos. Y de otra manera podrían hacer los juicios de estos fenómenos y podrían plasmarlos en letras. Entonces el avance del Renacimiento a nivel textual, es decir, filológico, es esto mismo, reproducir un lenguaje que pudiera explicar e interpretar los fenómenos de la realidad humana. Entonces el estudiante, como explicaba, tendrá esta experiencia bastante emocional, que al principio podría ser despertar esa sensación de admirar. Yo estoy en la biblioteca, increíble que tenga acceso a estos libros, y está bien, tiene los libros, y si tiene esta voluntad y capacidad para leer por horas, y su vocación es esto, hacer un investigador, continuará haciendo esta labor y encontrará mucho disfrute, gozo y placer estético incluso, más que el placer que va a producirle la energía de atención y enfoque
en algo que sea diferente, por ejemplo, a hacer ejercicio o utilizar los dispositivos para videojuegos. Aunque eso pues no importa para este usuario, lo que importa, es decir, para nuestro ejemplo, lo que nos importa es el, la voluntad que se requiere de tener un enfoque en la lectura dentro de una biblioteca y va a depender pues de la ética, pues usualmente la ética es guardar silencio. No se espera que los demás compañeros, que los demás usuarios guarden silencio, sean respetuosos, y en especial en cultura europea, el distanciamiento, el contacto visual, uno es bastante, pues, por decirlo así, se guarda estas cosas, se respeta el espacio, se respeta a través de las miradas, a través de esta energía que fluye, alguien que está ejerciendo una actividad como esta, leer, requiere una concentración que no puede ser interrumpida, que no puede ser, no se le puede ejercer cierta presión como usualmente pues en Latinoamérica es visto extraño. Pero sí, en estas universidades se puede percibir esta sensación, este respeto, esta ética, este protocolo que podría ser la elegancia de permitir la existencia de otros, de respetar sus voluntades, sus vocaciones, sus afinidades. Es decir, es lo más civilizado que un humano puede llegar a hacer, ver, observar y no producir ningún juicio irrespetuoso o un juicio fuera de contexto, que incluso puede llegar a ser un poco manipulador, tratar este tema como algo, algo así, pues un juicio grosero, podría hacerse en palabras ordinarias, pero esto es aparte, una ética de donde se respeta la vocación pedagógica lectora y en fin, toda ciencia requiere investigación lectora, la mayoría, todas. No hay ninguna ciencia en el cual humano no haya escrito acerca de esto. Aristóteles hizo un gran compendio de lo que pudo interpretar de su realidad en su método realista, pues. Era uno de los primeros filósofos con capacidades multidisciplinares y habilidades científicas para establecer métodos de investigación de, que podía ser cualitativa o cuantitativa. Entonces el estudiante encuentra placer y gozo estético al estar ejerciendo su vocación en los textos y esta postura, pues en la biblioteca no puede andar uno de pie, no está sentado, que son las políticas, las reglas para entender, pues estas reglas se han creado por costumbres, pues no puede andar de pies ahí uno golpeándose con los estantes, podría ser, es de mucho riesgo, pues. Y además que la psicología, tal como se entiende, puede entorpecer la actividad de otro, puede ser una interrupción visual ver a alguien caminar. Aunque suena algo torpe, sí había en algunos casos, en ciertas bibliotecas, tal vez eran estudiantes que no se les había orientado o no se les orientó estas reglas. Y solamente hacen ruido también, los depredados están comentando, se reúnen. Con la llegada de los dispositivos electrónicos fue catastrófico porque estaban con celulares, dispositivos así. Incluso tener una laptop está bien, pero para el ejercicio mismo de la investigación, pero para el ejercicio de comentar, aunque son reglas de conducta, estar chismeando en voz alta, estar hablando, estar en reunión cuatro personas con una persona que esté estornudando o que respire, se escucha. Entonces es un poco interesante este análisis que podría ser análisis sociológico de la actividad dentro de una lectora dentro de una biblioteca. Análisis sociológico de la actividad lectora dentro de una biblioteca. Entonces, un sociólogo, un teórico podría hacer este desglose, incluso desde todas las perspectivas, anatómico, cómo impedir o cómo evitar este tipo de interrupciones en la biblioteca. De tal manera que la biblioteca tiene este sistema orgánico y sistemático
para que puedan fluir entre las mesas y el estudiante pueda sentarse con sus textos a realizar su actividad académica, que es estudiar, que es investigar, que es realizar sus obligaciones y deberes dentro de la universidad. Pues uno va a la universidad para prepararse, para trabajar, sobrevivir, que es lo más importante. Uno espera sobrevivir y ejercer su vocación, que decía un maestro. No se necesita trabajar o estudiar para comer. Hay gente en la calle, bueno, que sobrevive de otras maneras, no necesariamente estudiar. Hay empresarios que no estudian y hacen sus empresas. Hay músicos que no estudian música y son mejores músicos o tienen mayor fama. Tal vez puede ser una disyuntiva acá, porque la fama no implica talento, a veces también igual. Hay gente con mucho talento y no tiene fama, pero también podría ser que tiene mucha fama y mucho talento. Son formulaciones lógicas que podrían agregarse a esto del estudiar para trabajar y obtener ingresos. Bueno, el que va a la universidad va a adquirir una preparación humanística y civilizada para atender un gusto estético y generar ciencia, generar conocimientos, revoluciones científicas, apropiaciones sociológicas, jurídicas y en especial materias como la medicina y el derecho, pues se necesita el estudio eh, sistemático, organizado, que toma mucho tiempo adquirir, estudiar. Pues un médico no puede, como el antiguo, los antiguos griegos, adquirían todo tipo de conocimiento y eran médicos. El que era jurista también era médico y también era pastor de ovejas y se le podía ver que ejercía estas actividades, porque no había un órgano sistemático para las universidades. Pero sí, en la actualidad y en la modernidad tenemos que presentarnos de esta manera ordenada, pues porque una sociedad moderna tenemos que conducirnos de manera civilizada ante estas actividades académicas y también participan usuarios y estudiantes por vocación, porque algunos ni siquiera tienen necesidad de trabajar, otros no tienen necesidad tal vez lo enviaran sus padres y están ahí porque su vocación es tal vez eh, ser entrenador de perros, y eso no se estudia en una universidad, a menos que estudie veterinaria y psicología veterinaria, pero hay ejemplos que ni siquiera estudian psicología, solo es por intuición, por sentido común. Pero ya, pues, eso es un reducto al absurdum, que estoy reduciendo al absurdum a un argumento, y reducirlo es un poco gracioso, pues, porque si uno quiere va a la universidad, y si no, no. Hay muchas formas de hacer de la vida, de la existencia, lo que uno quiera. Y en realidad a nadie le es importante lo que el otro haga, o debería ser de esta forma. A menos que sea como algo cómico, que le importa al otro lo que el otro haga. Por lo mismo, es una cuestión de elegancia, de política, de estilo, de protocolo, de ética, de reglas de conducta sociales. En otras sociedades se encontrará que estar al tanto es alguien que está proyectado al exterior, como un simio, como decía Ortega y Gasset. Pues Ortega y Gasset lo dice en este ensayo, que lo he mencionado porque es muy importante. Ortega y Gasset a nivel filológico y filosófico, un hispanohablante debe acceder a sus textos. Entonces, Ortega y Gasset dice que en la alteración el humano vive como una bestia, como un animal, que solo vive para la comida, que solo vive para la reproducción y que solo vive para esto, para el exterior. No existe el interior. No existe para él algo que pueda generar una interiorización o ensimismamiento. De lo contrario, pues que el ser ensimismado también debe tener un equilibrio. El exterior debe ensimismar el exterior para revolucionarse, civilizarse y ser un agente proyectado en armonía. De lo contrario sería el ensimismado una planta, pues en el caso de que no conozcamos los pensamientos de una planta, pero sería una planta, porque no ejecuta una acción en el exterior. Y este ser que está alterado, pues se mueve, vive en la alteración, pero tiene esta misma capacidad. Es como una ejecución en doble tiempo, está accionando su mente en el exterior y también está ensimismado y aprende de esta acción, hace una interiorización.
Entonces debe haber armonía en esto. De igual forma, el estudiante está ejerciendo esta eh, alteración al tomar y elegir de manera eh, organizada los textos para determinada materia y al ejercer esta actividad que involucra a nivel así general gastrointestinal la energía, la glucosa del cerebro, diferentes elementos fisiológicos van a determinar la capacidad de la voluntad, o no solo la capacidad de la voluntad, sino del cuerpo humano, del cerebro. Pues no puede estar uno ahí 4 horas sentado sin tomar agua o algún refresco que lo alimente de glucosa y algún alimento también, pues me refiero a bastante sólido, pues, como un almuerzo. Y entonces este es un análisis ya bien medicinal, fisiológico, que como dije, podría ser también un análisis sociológico de la actividad lectora de una biblioteca, así como también el análisis fisiológico de la actividad lectora dentro de una biblioteca. La diferencia entre sociológico y fisiológico. Pues podríamos hacer el ejemplo de que tomar el ritmo cardíaco del estudiante mientras esté leyendo y podrían existir variantes, que tomar el ritmo cardíaco cuando él no se dé cuenta que estamos haciendo el experimento y también cuando se le dice vamos a hacer el experimento. Y ahí pueden variar asuntos bastante ridículos, pues es como un chiste mencionar que se haría un experimento así. Pero como todo es válido en la posmodernidad, todo es válido, todo se puede validar. Entonces el ejemplo puede continuar y el estudiante está ahí. Usualmente se recomienda 45 minutos de estar sentado y enfocarse en su lectura. Y hay diferentes lecturas, pues se puede apropiar de la moda vintage, que es tomar apuntes con un lápiz, un lapicero en una hoja, y va a depender del estudiante, pues también que prefiera la agilidad de un dispositivo electrónico donde puede almacenar el dato, la bibliografía, la referencia, o también podría ser un estudiante genio que tenga memoria fotográfica, que cada segundo pueda leer una página, es decir, una página por segundo. Y no necesite tomar ningún apunte ni anotaciones. Esto sería tremendo, pues, una actividad de gozo, porque en realidad la vocación debe ser esto de ser artista o investigador o académico, pedagogo, se requiere esta fantástica voluntad de leer y se va ejerciendo una presión en el cuerpo, que es como hacer ejercicio, los músculos, las fibras musculares se van quebrando, rompiendo poco a poco hasta hacerse más fuerte y crecer. Así funcionan las neuronas, van conectándose y aunque ejerce una presión terrible, mareo, uno se disgusta por esto y que esto, pues el estudiante que estudia humanidad de filosofía no sabe qué es biología. Pero sí, y este mareo y este dolor, y es que las neuronas se van acomodando, se van fortaleciendo poco a poco por cada sesión de lectura, 1 o 2 horas, y así va ejerciendo esta práctica, esta mecánica dentro de su organismo para ser un mejor lector, un mejor investigador, rastreador de información, de datos, de acuerdo a su carrera o la materia que está investigando. Podría tratarse de historia antigua o filosofía griega. Y el estudiante pues tiene que ejercer diferentes métodos de aprendizaje, cronologías, resumen, mapas conceptuales. Y así, el estudiante tiene que ejercer esta actividad como explicábamos en el tema, que es leer dentro de una biblioteca o en la biblioteca. Y esto podría variar a nivel en general, pues podría hacerse una gran tesis, como dije. De hecho, sería un ejercicio que tomaría muestras de diversos estudiantes, diversas bibliotecas, diversas carreras, diversos así textos, qué texto produce esta energía de enfoque que es un deleite para el humano poder reencontrar esos sentidos, conectar esos sentidos, este proceso cognitivo o de neuroplasticidad que no solo fortalece sino que le da este sentido al usuario de entender los límites de lo que es en general la humanidad y lo que es él mismo, pues entender su genética, entender que la mente y el cerebro tienen estas capacidades de aprender mediante el estudio y la lectura, pues específicamente la lectura, estamos hablando de la lectura, que es el libro, el texto, que tiene letras y el ojo va rastreando, escaneando las palabras, darle un sentido de acuerdo a su idioma, en español, en inglés, en portugués o en ruso, y así interpretar, descodificar los conceptos, términos
definiciones. Pues esto es una vocación, esto es dado a alguien que tiene vocación para esto. Leer a Immanuel Kant en alemán, o en francés, o en italiano, o en inglés, para hacer una comparativa lingüística de cómo puede ser, cuál es la forma más sencilla para adquirir la información de Immanuel Kant, después tratándose de alguien que quiera hacer esta investigación. Entonces el estudiante ejerce esta vocación en la universidad, en la biblioteca, sentado, dándose descanso, que ahí donde quiero darle esto. Está tomando, está leyendo y debe tomar agua. En la biblioteca se permite entrar con botellones bien sellados para no derramarlo. Esto es algo bien de protocolo, pues como a traer una taza de café mientras uno tiene textos que son altamente frágiles, se deben conservar, tener cuidado con esto y no derramar una gota de café o algo, o como agua, pues arruinaría los textos, los libros, sería un desastre de energía. Más que todo eso, pues incluye esto en la administración de la bibliotecología. Destruiría los textos, vendría el señor de limpieza, el conserje a limpiar, se tendría que reportar, bueno, sería parte más de la administración, de la rutina diaria. Pero para evitar esos gastos o desgastes de energía, hay que invertir en este protocolo, nuestras reglas y conductas. Entonces el estudiante ya tiene esa psicología del escenario. Llega, se sienta, no puede tomar café, pero sí puede tomar agua y que de manera fisiológica debe tomar un descanso. Tal vez después de una hora, 45 minutos, ir a caminar, despejarse, tomarse el café afuera, si le gusta el café o un té helado, dependiendo en el país que esté, pues no va a estar bajo a 0 grados, muriéndose de frío y tomando un té helado. Podría darle una neumonía, mejor un té, ¿no? Un té caliente, un té verde, un té negro. Y así el estudiante ejerce esta mecánica, esta fisiología del descanso del cuerpo, aunque a veces puede suceder que en grandes cantidades de enfoque, después de mucha práctica de lectura y ejercicio de la mecánica lectora, el estudiante puede ejercer con mucha tranquilidad, utilizar las reservas de glucosa para soportar esta presión de la lectura. Eso también requiere un estudio, una tesis doctoral de, como dije, análisis fisiológico de la actividad lectora dentro de una biblioteca, en cuanto se trata de un estudiante de pregrado. Pues porque ya un estudiante de maestría incluso sería mucho más sencillo, porque ya ha ejercido esta práctica de la actividad lectora investigativa, ya conoce los parámetros, pero el estudiante de pregrado al que apenas se le ha instruido cómo ingresar a la biblioteca, se le ha dado el manual para seguir los protocolos, pues un poco ejerce presión, pues. No quiero decir estrés, porque eso no existe. Lo que existe es presión para que el humano se desarrolle mejor, para que evolucione, para que se civilice. La evolución, civilizar es evolucionar y evolucionar es civilizarse. Nos civilizamos a través de los contenidos de los textos, a través de la academia. Ejercemos mejores prácticas empresariales, corporativas y financieras a través del estudio humanístico, científico y literario. Es la única forma para que la civilización humana tenga un mejor rumbo, se oriente hacia el avance, hacia la evolución técnica, tecnológica y científica. Así pues, el estudiante hará este ejercicio día tras día, semana tras semana, un trimestre, un cuatrimestre, un semestre, hasta culminar su carrera. Y como dije, es una vocación la carrera de humanidades. En otra ocasión hablaremos del estudiante de ciencia, podría ser de física, de matemática, que podría variar, pues este incluso ni siquiera tiene que estudiar, este niño no tiene que estudiar en textos, puede atender a las clases, tal vez le fueron suficientes las clases de secundaria y ejercer esta memoria de ver los ejercicios, resolverlos y al entrar a la universidad, por ejemplo, una carrera de matemáticas pura o que tendrá como fin las matemáticas financieras, le será muy útil, pues, como que este talento humano, está innato, pues, que puede ejercer la memoria fotográfica para tener el fin de hacer matemáticas financieras, administrativas, contables, de cualquier tipo. Entonces es diferente la actividad humanística a la actividad científica, matemática o física. Entonces, igual, el que estudia medicina no está todo el tiempo sentado, tiene que ejercer ciertas otras actividades de acuerdo a su carrera. Visitar hospitales, moverse. El estudiante de humanidades tiene como propósito ser profesor, también como es investigador, pero llevan esta materia de ser pedagogos, una materia práctica, prácticas preprofesionales,
donde se le induce o se le orienta al estudiante a tener un semestre como docente y así ejerce estas actividades. Usualmente se hasta el cuarto año de la carrera, donde el estudiante ha adquirido la mecánica, lo sistemático y organizado de lo que incluye ser un docente. Bueno, el estudiante siempre tendrá las herramientas a disposición, más que los libros. En esta época podemos acceder a otras plataformas, a otros estudios, pero depende de la universidad. Usualmente lo recomendado es que no haga ruido otra academia. Si la academia es Platón, ¿por qué ir a la de Heidegger? Sería como muy avanzado. Si estás en el liceo de Platón, ahí te quedas durante un buen tiempo hasta que Platón lo decida, porque son las recomendaciones sistemáticas. Ya se conoce la psicología. Es mejor evitar el ruido y mantenerse de manera armónica y equilibrada para encontrar esa vocación o la máxima expresión de esa vocación o la manifestación del alto grado de esa vocación. Porque si se pervierte esta conducta, pues se pierde el camino. Los caminos se bifurcan, pero hay que elegir el camino que se ha sido orientado en A o en B. Pero si te dijeron A y va a B, pues ya no funciona. Como dije, son ejemplos un poco exagerados, pero sí funcionan de manera pedagógica para explicar que el estudiante de determinada academia debe seguir los procedimientos de la academia, porque si ya se conocen cómo funciona a nivel psicológico y sociológico de este tipo de población o de comunidades universitarias, en cuanto se habla de humanidades. En definitiva, el estudiante en cuanto a este tema de la postura de leer en una biblioteca o dentro de una biblioteca, que es estar sentado, ya le expliqué de manera que recordemos, hay una fisiología que el cuerpo va ejerciendo. Primeras sesiones, 45 minutos y así durante semanas. Después de horas uno puede estar ejerciendo esta actividad de lectura y estudio y análisis a tal punto que se consigue la maestría de ser un pedagogo, un investigador, lo que el estudiante desee, pues es su voluntad. Y así va funcionando esta magnífica experiencia de adquirir o comprender el conocimiento humano y en general conocerse a sí mismo, porque eso es lo que más importa, la empatía hacia sí mismo. Esto ha sido todo para el capítulo de hoy, leer dentro de una biblioteca, parte 2 que es de las posturas para leer o posturas para la lectura. Espero que en la próxima podamos continuar, vamos a continuar, de hecho, en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.